Bienvenidos a Fallo Adulto. Este episodio se llama 14.5 bis, quitamos a Dios y ahora ¿con qué llenamos el vacío? Y antes de entrarle de lleno, déjame poner algo sobre la mesa, sin música dramática ni pose de creador iluminado. Cada vez que Fallo Adulto cambie de arco, va a haber un episodio bis como este. Uno para explicar de dónde venimos, por qué llegamos hasta aquí y hacia dónde va el siguiente tramo. Para que no entres a media carrera sin saber qué pasó ni por qué ahora el paisaje se siente distinto. Y dicho todo esto, también hay que decir otra cosa, aunque no suene muy bonita. Este podcast está en decadencia. Sí, dicho así, sin rodeos. Va como montaña rusa, a veces sube, a veces se queda colgado y a veces parece que ya se descarriló. Pero aquí sigue. No por heroísmos ni por talento sobrenatural, cosa que ya sabemos que no hay, sino porque cumple una función muy básica: servir de desahogo. Para ti que escuchas, que siendo honestos, son pocos, contados y probablemente los mismos de siempre, y para mí, que me siento aquí frente al micrófono, hablándole con convicción a una audiencia que cabe cómodamente en una combi, pero que igual agradezco como si llenara un estadio. No hay discurso inspirador aquí. Hay terquedad funcional con micrófono. Así que si ya llegaste hasta aquí, suscríbete. No porque esto vaya a cambiar tu vida, ni porque prometamos constancia, calidad premium o iluminación espiritual, sino porque si no te suscribes, este proyecto se queda exactamente igual. Y yo voy a seguir hablando solo, pero con menos ilusión. Tú decides si quieres ser parte del grupo reducido que dice: yo sí estuve cuando esto todavía era chiquito, o del montón que llega cuando ya está muerto y dice: yo siempre lo escuché. Y antes de que esto se ponga más solemne de lo necesario, hay que decirlo claro. Este proyecto no deja dinero. No va a dejar y probablemente nunca lo haga. Se financia con donaciones voluntarias. O sea, básicamente con las mías. Porque aquí el único patrocinador fijo soy yo y mi cuenta bancaria aguantando vara. Pero curiosamente, eso no es lo que lo mantiene vivo. Lo que lo mantiene es esa satisfacción rara de saber que a alguien le gusta, que a alguien le hace sentido o que por lo menos no le estorba. Eso, aunque suene poco glamuroso, alcanza para seguir dándole. No porque sea bueno en esto, sino porque la lucha se le hace. Aunque el talento no siempre acompañe, salió verso sin esfuerzo. Y justo por eso vale la pena agradecer, no desde lo cursi, sino desde la realidad. Porque aunque este sea un proyecto medio vacío, no se hace completamente solo. Así que le doy las gracias al señor Andrés Amado, alias Cyberfam, alias Cyberpunk, a Margarita, a mi amiga Barritas de Mora, a Gaming del Bueno, a Aline. Gracias por los mensajes, por el aguante y por seguir incluso cuando este podcast parece más experimento que proyecto serio. Si se me pasó alguien, pónganlo en los comentarios y luego vemos cómo lo acomodamos. Y también gracias a los que comentan, para bien o para mal, porque aquí se habla derecho. Este podcast existe en gran parte para ocupar la mente de quien lo hace. O sea, yo. Donde vivo no hay mucha vida social que digamos. Y según mi psicóloga, este proyecto funciona como válvula de escape, hobby forzado y ejercicio de continuidad. Porque sí, procrastino como campeón olímpico, aunque no lo presuma. Por algo el segundo episodio fue sobre procrastinación. Si no se me olvida, lo dejo etiquetado en alguna de estas partes por ahí arriba. O como sea que se diga ahora. Ahora sí, con eso dicho, empecemos con este episodio especial. Este es un episodio bis porque aquí cambiamos de arco. En los episodios anteriores, del 2 al 14, estuvimos desmontando cosas. La procrastinación disfrazada de personalidad, el ruido constante, la validación, el ego digital, el cansancio moderno, el silencio incómodo y los dioses nuevos que fuimos poniendo para no sentir el vacío. Todo eso nos trajo hasta aquí.
A partir de ahora, del episodio 15 al 28, el enfoque cambia. Nos metemos de lleno a lo espiritual, pero no desde el púlpito ni desde la pose intelectual, sino desde la vida adulta real. Cuando pensar se vuelve refugio. Cuando el ateísmo y el agnosticismo no siempre son postura, sino cansancio. Cuando creemos sin comprometernos. Cuando negamos a Dios, pero creemos en cualquier cosa. Cuando el azar ya no explica tanto. Cuando la evolución no responde al propósito. Cuando la conciencia y la moral siguen preguntando cosas incómodas. Y al final, cuando entendemos que muchas veces el problema no es Dios, sino la idea chueca que te vendieron o de lo que tú mismo crees de Él. Si estás aquí no es por casualidad, ni porque tengas tiempo libre. Estás aquí porque ya entendiste de que pensar no te está alcanzando, aunque decirlo en voz alta incomode. Hiciste todo lo que se supone que hace un adulto funcional. Pensaste, analizaste, entendiste, le pusiste nombre a todo, te explicaste por qué estás así y hasta te diste discursos internos bastante convincentes. Y aún así sigues cansado. Cansado, sí. Pero también confundido y medio perdido, aunque no siempre quieras admitirlo. No perdido como en película dramática, sino perdido en lo cotidiano, en no saber bien qué creer, qué sostener o desde dónde pararte. Ese cansancio raro que no se quita durmiendo ni apagando el celular, porque no está solo en el cuerpo, está en la cabeza y en el sentido. Con el tiempo cae una ficha incómoda. No estabas buscando respuestas nuevas, ni ideas más profundas para sentirte mejor contigo. Estabas buscando sostén, algo donde recargarte sin sentir que estabas fallando como adulto. Pero como nadie te enseñó a pedir eso sin vergüenza, hiciste lo que hacemos casi todos, pensar más. Pensar hasta desgastarte. Este no es un episodio normal, es un episodio especial. No viene a empujarte ni a venderte soluciones rápidas. Viene a avisarte con calma. Aquí empieza el tramo largo. El tramo donde Fallo Adulto deja de brincar de tema en tema y entra en un arco completo, conectado y más pesado. Como carretera del desierto, larga, recta y sin mucho espectáculo. Pero donde perderte es fácil si no sabes dónde estás parado. Como cuando vas manejando horas creyendo que todo va bien y de repente te das cuenta de que el último Oxxo quedó a 100 kilómetros atrás y ya no sabes ni si vas bien, ni si traes gasolina, ni si debiste haberte detenido cuando todavía había luz. Venimos de hablar del cansancio extremo, del silencio y de los dioses nuevos que usamos para tapar vacíos viejos. Este episodio existe para ubicarte, para que sepas dónde estás antes de que el arco avance. Hasta aquí, Fallo Adulto ha sido un proceso de desmontaje lento y medio incómodo. Como cuando empiezas a vaciar un cuarto creyendo que solo vas a sacar 2 cajas y terminas con la casa patas arriba. Desmontamos el caos moderno, el éxito express vendido en cursos, la validación constante disfrazada de amor propio, las ideologías gritadas como consignas, el ego digital inflado a likes y el ruido permanente que ya ni notamos porque se volvió fondo de pantalla. Y cuando todo eso se cae, uno pensaría que llega el alivio, la claridad o por lo menos un respiro. Pero aparece el silencio. Un silencio educado, funcional, bien portado y pesadísimo. El silencio que no grita ni hace escándalo, pero cobra cada día. En el episodio 13 hablamos de ese silencio que se mete despacito y no avisa. En el 14 hablamos de cómo ese silencio nunca se queda vacío, porque el vacío incomoda. Y aquí empieza este arco, cuando entendemos que el ser humano no tolera el vacío. No porque sea frágil o dependiente, sino porque no está diseñado para vivir sin ancla, sin referencia y sin algo que lo sostenga cuando la cabeza ya no da para más. Cuando quitaste a Dios, cuando quitaste lo sagrado o simplemente la idea de algo más grande que tú, no te quedaste libre, aunque así te lo hayas vendido para dormir tranquilo.
Te quedaste con la responsabilidad completa de explicarte la vida, de darte sentido, de darte propósito y consuelo tú solo, como si eso fuera muestra de madurez. Y no, aunque suene moderno, elegante y muy autónomo, esa es una carga pesada, de esas que no se sienten el primer día, pero con el tiempo te van doblando la espalda. Por eso este arco no va de religión como institución ni de sermones con dedo levantado. Va de sustituciones. Va de todo eso que usamos para tapar el vacío cuando quitamos lo sagrado. El trabajo, el pensamiento, el control, la productividad, la autoexplicación infinita. Cosas que prometen alivio rápido, pero que en lugar de sostener, te cansan más. Porque ninguna estaba hecha para cargar con el peso completo de tu sentido de vida. Primer fundamento. El problema no es pensar poco, es pensar sin descanso, pensar sin pausa, sin saber dónde soltar lo que pesa. Pensar como si la cabeza fuera bodega y no salida de emergencia. Como si acumular cajas mentales fuera sinónimo de orden, cuando en realidad solo estás tapando la puerta por donde deberías salir a respirar. Pensar se volvió defensa. No piensas para entender mejor, piensas para no sentir. Explicarte no te está sanando, solo te mantiene ocupado, entretenido, distraído de lo que incomoda. Porque entender no es lo mismo que sostener. La comprensión no quita peso. Solo lo describe con palabras bonitas para que no se note tanto que ya estás cansado de cargarlo. Te explicas todo porque eso te hace sentir responsable, adulto, consciente. Pero en el fondo también es una forma elegante de no pedir ayuda, de no detenerte, de no aceptar que hay cosas que no se arreglan pensando más fuerte. Pensar sin descanso no es virtud, es agotamiento disfrazado de madurez. Segundo fundamento, quitaste lo sagrado y la mente ocupó ese lugar. No porque la mente sea mala ni porque piense de más por gusto, sino porque a alguien tenía que llenar el espacio. Quitaste rituales, pausas, algo más grande que tú y le pediste a la cabeza que se hiciera cargo de todo. Sentido, dirección, consuelo, explicación y calma. Y la mente sirve para analizar, no para abrazar. Le pediste a tus pensamientos lo que antes sostenían símbolos, comunidad o creencias compartidas. Y la mente obediente pero limitada hizo lo que pudo. Pensar más, darle vueltas, buscar respuestas, construir teorías. El problema es que la mente no descansa mientras trabaja. Y cuando la usas como refugio, terminas viviendo en ella sin salida. Tercer fundamento. La hiperconciencia no es iluminación. Es cansancio con vocabulario bonito. Saber todo de ti, nombrar cada emoción y analizar cada reacción no te libera si no sabes dónde descansar. La conciencia sin ancla no se vuelve sabiduría. Se vuelve darle vueltas en la cabeza. Repetición constante de lo mismo con palabras distintas. Aquí aparece algo que incomoda admitir. Piensas tanto porque no quieres rendirte a nada, porque rendirte implica aceptar límites, reconocer que no todo depende de ti y soltar el control aunque te dé miedo. Y eso choca directo con el ego moderno, ese que te dice que si piensas lo suficiente, algún día todo va a cuadrar. Spoiler, no siempre pasa. Aquí dejamos la teoría acomodada y entramos a lo cotidiano. A lo que pasa cuando nadie te está viendo y no hay discurso bonito que te salve. Pensar demasiado no se siente como reflexión profunda ni como crecimiento personal. Se siente como ruido interno permanente. Como tener una radio mal sintonizada prendida todo el día en la cabeza, de esas que no puedes apagar porque si le mueves tantito, solo se escucha peor. Ay, esta juventud moderna, que ya no entiende este tipo de cosas. Te levantas y ya estás pensando. No en una cosa concreta,
sino todo al mismo tiempo, como si la mente hubiera abierto todas las pestañas posibles. Así como tú que abres 50 pestañas de Chrome y al mismo tiempo YouTube sonando, Spotify de fondo y todavía te haces el sorprendido de por qué la computadora va lenta. Se traba, se calienta y empieza a sonar como si ya se estuviera despidiendo de este mundo. Piensas en lo que hiciste mal ayer, en lo que no hiciste, en lo que deberías estar haciendo ahorita, en si vas tarde para algo que ni siquiera disfrutas, en si estás desperdiciando la vida mientras ves pasar otra mañana igual. No es drama ni tragedia, es algo más desgastante. No hay botón de apagado, no hay silencio real, no hay tregua. Antes había silencios compartidos, silencios donde no tenías que rendir cuenta ni explicarte nada. Hoy hay pensamientos solitarios, cada quien peleándose con su cabeza en privado. Antes había pausas naturales, tiempos muertos que no se sentían como fracaso. Hoy hay productividad disfrazada de propósito, ocupación constante para no pensar en por qué estás tan cansado y para cuando paras, aparece la culpa. Como si descansar fuera un privilegio que todavía no te ganas, como si el cansancio tuviera que justificarse. Pensar se volvió sustituto de creer, pero también sustituto de descansar. Creer implica soltar el control y aceptar que no todo dependía de ti, que había cosas que simplemente se sostenían sin que tuvieras que vigilarlas todo el tiempo. Pensar, en cambio, te da la ilusión de control. Mientras piensas, sientes que haces algo útil, algo responsable, aunque en realidad solo estés dando vueltas en el mismo lugar como perro persiguiéndose la cola. Y seamos honestos, porque aquí nadie está posando para quedar bien. Pensar cansa, pero callar la cabeza da miedo. Da miedo porque cuando callas te alcanza el silencio. Y en ese silencio aparecen preguntas que no se responden con lógica ni con listas. Entonces prefieres el ruido mental, aunque te esté drenando, porque el ruido por lo menos te distrae de lo que no sabes cómo sostener. La rumiación no es un vicio ni defecto personal, es síntoma. Es la mente tratando de llenar un vacío que no le corresponde, como tapar una gotera con la mano. Funciona un rato, te da la sensación de que estás haciendo algo, pero no es sostenible y termina cansándote más. No porque seas débil, sino porque le estás pidiendo a la cabeza un trabajo que no fue diseñada para hacer. Este arco va a rascar justo ahí, sin prisas y sin anestesia. En cómo el pensamiento se volvió refugio barato, en cómo pensar se volvió el lugar donde te escondes cuando no sabes dónde descansar. No por flojera ni por falta de carácter, sino porque nadie nos enseñó a hacer otra cosa. Y porque vivir con la cabeza prendida todo el tiempo se volvió normal, aunque no sea sano. Aquí no hay tareas ni rituales. Este es un episodio especial. Más relajado, más de sentarte en la banqueta con un café frío en la mano, viendo pasar la vida y diciendo, con razón me siento así. No es un capítulo para enderezarte la espalda ni para que salgas motivado. Es para que aflojes tantito los hombros y dejes de exigirte claridad inmediata. La filosofía de banqueta es simple, aunque incomode aceptarlo. No todo lo que piensas necesita respuesta inmediata. Muchas ideas no son problema, son ruido. Muchas preocupaciones no son urgencias, son cansancio acumulado que ya no supo por dónde salir. Querer resolverlo todo al mismo tiempo es como querer barrer toda la calle con un cepillo de dientes. Te vas a cansar, te vas a frustrar y la calle va a seguir igual de sucia. Hay días, y más de los que aceptamos, donde no necesitas pensar más ni entender mejor. Necesitas bajar el volumen, dormir mejor aunque no sea perfecto, comer decente sin hacerlo ritual saludable de Instagram, apagar tantito el celular sin anunciar desintoxicación digital. No para volverte monje ni para huir del mundo, sino para que la cabeza le baje 2 rayitas y deje de zumbar como refri viejo en la madrugada.
Y aquí va algo que casi nadie dice porque rompe la fantasía del adulto autosuficiente. No todo se arregla hablando contigo mismo porque casi siempre, por no decir que siempre, te dará la razón. A veces hablarte solo te enreda más. Hay cosas que no se acomodan con análisis, sino compartiendo el silencio con alguien más. Estar sentado sin explicar nada, sin soluciones, sin moraleja. Nomás estar. Eso que parece poca cosa, muchas veces es lo único que sí descansa. Este arco no te va a dar recetas ni pasos claros para sentirte mejor. Te va a acompañar mientras miras de frente lo que normalmente tapas con ruido, productividad o pensamiento excesivo. Y eso, aunque no se sienta espectacular ni vendible, es descanso real, del que no presume resultados, pero sí te permite seguir caminando sin sentir que todo el peso lo cargas tú solo. Este arco existe porque pensar ya no te está salvando. Y no porque seas tonto, flojo o poco profundo, sino porque ya exprimiste esa herramienta hasta donde daba. Ya viste qué pasa cuando quitas a Dios, cuando llenas el vacío con sustitutos más modernos y socialmente aceptables. Y ahora toca enfrentar algo todavía más incómodo. ¿Qué pasa cuando la mente se convierte en el reemplazo principal? Cuando le das el trono completo y le pides que haga lo que nunca prometió hacer. Porque pensar no es malo. Lo que pasa es que lo convertimos en casa, en refugio y en trinchera. Y vivir encerrado en la cabeza tiene costo. Pensar sin parar no te ordena, te desgasta, no te da dirección, te da vueltas. No te acerca al sentido, te mantiene ocupado para no mirar el vacío de frente. Por eso el siguiente episodio sí entra de lleno al terreno del pensamiento. Pero no desde la teoría bonita ni desde la filosofía de estantería. El siguiente episodio es el episodio 15. Ahora sí. Filosofía moderna. Cuando pensar te quitó el sentido. Ahí vamos a hablar de cómo, después de quitar lo sagrado y de llenar el vacío con sustitutos, convertimos el pensamiento en refugio, en ancla improvisada y en autoridad final. No como ejercicio intelectual elegante, sino como mecanismo de supervivencia que, sin darnos cuenta, se volvió desgaste. Ese episodio entra a la filosofía no para admirarla, sino para bajarla a la vida diaria. Cómo analizarlo todo se volvió costumbre, cómo relativizar se volvió excusa y cómo pensar, en lugar de ordenar, empezó a vaciar. No es un salto brusco, es el paso lógico. Cuando ya no crees, cuando ya nada sostiene, lo siguiente es pensar. Pensar hasta perder el sentido. Así que recuerden, esto es solo por diversión. No se tomen nada de lo que digo muy en serio, que aquí venimos a pasar un buen rato. Y si lograron llegar hasta el final, más que agradecido, porque han hecho que me ahorre una sesión con el psicólogo. Así que, con todo esto dicho, les digo adiós por ahora. O como dirían los franceses, à la prochaine, o sea, hasta la próxima.